Buenas, mi nombre es Luisa Fernanda Romero y en este tutorial le mostraré cómo crear una base de datos en MySQL utilizando PHP-MyAdmin. Aquí tenemos un modelo de entidad-relación de la base de datos que vamos a crear. Abrimos SAM y ejecutamos los servicios de Apache y MySQL. Abrimos el navegador y accedemos al servidor local escribiendo localhost. Entramos a PHP-MyAdmin, base de datos y empezamos a crear la base. Nombre de la base de datos, Pintores Art. En el cotejamiento escogemos UTF-8 General CI porque permite caracteres especiales en múltiples idiomas y le damos en crear. Entramos a la base de datos y empezamos a crear las tablas. Son 5 tablas, la primera seguiría la tabla categoría. Nombre de la tabla, categorías, número de columnas 2, continuar. En el primer campo iría el ID de la tabla, ID categoría, de tipo entero, porque el valor es un dato numérico. En longitud de valores le colocamos 10, en el índice primario, que es la llave primaria, y seleccionamos autoincrementado. En el segundo campo, nombre, categoría, de tipo varchar porque permite ingresar datos alfanuméricos, y en longitud de valores 25. Seguimos en guardar. La segunda tabla, la tabla obras, que tiene 7 columnas. Nombre de la tabla, obras, número de columnas 7. Continuar. En el primer campo, el ID de la tabla, ID de obra, de tipo entero, longitud 10, en el índice primario por ser la llave primaria de la tabla, y escogemos autoincrementar. En el segundo campo, nombre obra, de tipo varchar porque son datos alfanuméricos, y en longitud de valores 25. En el siguiente campo, ID pintor, este es de tipo entero, longitud 10. El cuarto campo, la fecha, de tipo varchar, longitud 25. Seguimos con ID categoría, de tipo entero, longitud 10. El siguiente campo, medidas, de tipo varchar, longitud 25. Y por último, ID técnica, de tipo entero, longitud 10. Seguimos en guardar. La siguiente tabla, la tabla pintores, tiene un número de 3 columnas. Continuar. En el primer campo, el ID de la tabla, ID pintor, de tipo entero, longitud valor 10. En el índice primario, autoincrementado. El segundo campo sería nombre pintor, de tipo varchar, longitud de valores
25. Por último, ID nacionalidad, de tipo entero, longitud 10. Continuamos en guardar. La siguiente tabla, la tabla técnicas de pintura, tiene dos columnas, la llamaremos técnicas. Dos columnas, continuar. En el primer campo, el ID de la tabla, ID técnica, de tipo entero, en longitud de valores 10, el índice primario por ser la llave primaria, autoincrementable. En el segundo campo, nombre técnica, este es de tipo varchar, longitud de valores 25. Continuamos en guardar. La siguiente tabla es la tabla nacionalidad, contiene dos columnas, continuar. Primer campo, el ID de la tabla, ID nacionalidad, de tipo entero, índice primario y autoincrementable. En el segundo campo, nombre nacionalidad, de tipo varchar, longitud de valores 25 y en la longitud de valores del ID 10. Le damos guardar. Ya tenemos las 5 tablas creadas. Para crear las relaciones, miramos que las tablas que reciben información de otros IDs son la tabla obras y la tabla pintores. Entramos a la tabla obras, nos vamos a estructura y buscamos los ID que mandan información. ID pintor sería el primero, le damos en índice y OK. ID categoría, índice, OK. Esto para crear las relaciones. En ID técnica, por último, índice, OK. Ahora nos vamos a vista de relaciones y en la columna ID pintor, acá escogemos la tabla pintores y ID pintor. Pintores, ID pintor. Restrict y cascada. En ID categoría escogemos la tabla categorías, ID categoría, la tabla categoría, ID categoría, restrict y cascada. Seguimos con ID técnica, la tabla técnicas, ID técnica, tabla técnicas, ID técnica, restrict y cascada. Y le damos en guardar. Luego nos vamos a la siguiente tabla que contiene información, un ID de otra tabla que sería la tabla pintores, contiene el ID de la tabla nacionalidades. Tabla pintores, estructura y nos vamos al ID de nacionalidad, le asignamos el índice
OK para crear la relación. Nos vamos a vista de relaciones y hacemos el mismo procedimiento que en la anterior. Tabla nacionalidades y de nacionalidad. Tabla nacionalidades y de nacionalidad. Restrict y cascada. Le damos guardar. Luego nos vamos a más, entramos a diseñador y vemos cómo quedaron hechas las relaciones. Para crear el usuario, entramos al servidor, bases de datos. En la base de datos que creamos le damos comprobar los privilegios, agregar usuario, el nombre de usuario, administrador, servidor, local, generamos una contraseña, en los privilegios escogemos todos los que están en datos. Estos son los privilegios que va a tener el usuario y le damos en continuar. Ya después de haber creado el usuario nos vamos a la base de datos, comprobar privilegios y aquí vemos el usuario administrador en el servidor local y los privilegios que éste tiene. Muchas gracias.